Es para mí un honor presentar a tres docentes destacados, dos exalumnos de la escuela, Angeli y Luigi, y un docente muy especial, querido y apreciado por todos, que es el licenciado Carlos Franco. Vamos a continuar ahora con la licenciada y maestra Angeli Enríquez, quien también se va a presentar y nos va a contar un poquito sobre su experiencia, sobre su amplia experiencia. Entonces, vamos a dejar el espacio para ella y posteriormente, después de haber presentado también al licenciado Luigi, vamos a pasar un tiempo de preguntas que vamos a hacer para poder estimular la conversación acá entre nosotros. Adelante, por favor, Angeli. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Para mí es un gusto enorme poderles acompañar en estos espacios de diálogo en los que podemos hablar del diseño gráfico más allá de lo que hacemos en el quehacer docente, como bien decía Alejandro brevemente, ¿verdad? A veces pues solo nos da tiempo de abordar las temáticas dentro de una asignatura, pero hablamos poco realmente de la experiencia que tenemos en el mercado laboral. Para ello me permito compartirles una breve presentación acerca de cuál ha sido mi recorrido. Espero abordar los temas principales acerca de mi experiencia académica y profesional y de ello pues darles a entender a qué me dedico, ¿verdad? De manera general, pues mi nombre es Angeli Enríquez Cabrera. Me he dedicado en los últimos años al diseño instruccional, a la docencia y a la investigación. Ya les contaré más adelante en qué consiste la parte de diseño instruccional principalmente. En cuanto a formación académica, pues he tenido la oportunidad de tener pues educación bastante privilegiada, ¿verdad? Empezando por nuestra casa de estudios, nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala como educación tradicional y al mismo tiempo la oportunidad de poder estudiar algunas certificaciones internacionales en el extranjero. En cuanto a educación tradicional, pues empiezo mi recorrido concretamente en la licenciatura en diseño gráfico cuando aún existían énfasis de especialización. Entro en el pensum ya concretamente de la licenciatura y mi énfasis es editorial, didáctico e interactivo. Entonces, ese fue mi primer acercamiento a temas del diseño editorial puramente, los libros y posteriormente que me llevó, digamos, al diseño instruccional y más adelante a la investigación. En este caso, me graduó de la licenciatura con honores, evidentemente de nuestra casa, la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura de la USAC. Posteriormente, también en casa, en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad, pues obtengo una maestría en Ciencias en Mercadeo, en la cual me graduó con honores también, en este caso con distinción cum laude. Posteriormente, acá quemé un poquito el rancho, así molesto con algunos colegas. Estudié un posgrado de especialización en investigación científica, en el que me graduó también con una distinción de magna cum laude en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, siempre de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Y actualmente, pues esto es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Soy doctoranda en investigación, siempre en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, perdón, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Y por ahí es en donde va mi recorrido en la actualidad. Ya les contaré un poco en la parte de formación profesional. Continuando con la parte de formación académica, pues he tenido la oportunidad de tener estudios internacionales. Tuve la oportunidad de estudiar un curso de nuevas pedagogías en el siglo XXI para docentes de educación superior, el Aaron Offer International Training Center en Jerusalén. Este fue presencial. Además, también obtuve una certificación de Managerial Skills for Academicians and Administrators, específicamente en una ciudad de la India llamada Bhopal. Entonces tuve la oportunidad también de estudiar en India en su momento. Y posteriormente, pues obtuve también una certificación de Cultura de la Investigación por la Universidad de La Rioja, esto en modalidad en línea por Logroño, España. Muy bien. En cuanto a la experiencia profesional, acá es en donde pues tuve la oportunidad de pasar de punto A punto B a punto C y llegar a punto D, que lo que actualmente me dedico es específicamente a la investigación. Tengo experiencia internacional en capacitación organizacional, que es lo que está más relacionado con el diseño instruccional, educación en adultos, formación universitaria con enfoque de estrategias didácticas aplicadas en tecnologías educativas, desarrollo de materiales para entornos digitales, concretamente cuando también fungí como desarrolladora de contenidos de capacitación y posteriormente di el salto al diseño instruccional, como materiales como e-learnings, webinars, ILTs, VLTs, producción de contenidos pedagógicos audiovisuales desde video talent hasta voiceover y dominio avanzado de inglés y francés, que fue lo que me llevó precisamente a tener clientes internacionales, siempre en relación de dependencia, ¿verdad? Que es parte de mi experiencia profesional. Los cargos que he sustentado en algunas de las instituciones, trabajé también en el departamento de arte de Print Studio, entonces esto tenemos en común con el licenciado Carlos Franco, ¿verdad?
evidentemente trabajé un tiempo muy corto, pero tuve la oportunidad de trabajar ahí como diseñadora gráfica, arte finalista y posteriormente como coordinadora de un proyecto llamado Web to Print dentro de este departamento de arte en la institución Print Studio Guatemala. Posteriormente fui encargada de marketing interno en el departamento de marketing and engagement en 24/7 y posteriormente trabajé como diseñadora instruccional y desarrolladora de contenidos didácticos en el equipo de Global Learning Share Services de TELUS International. Y ahí es donde tuve, digamos, toda esta experiencia específicamente del diseño instruccional y ahora pues me dedico específicamente a la investigación que me llevó precisamente a la parte científica. Y ya les contaré específicamente el tema de investigación, que es lo que más me apasiona hoy por hoy. Además de ello, he tenido la oportunidad de ser conferencista y tallerista internacional, desarrollando proyectos o talleres como Burnout, el taller para las mentes creativas quemadas, que pude implementar y desarrollar en TELUS International, en la Universidad de Palermo y en la Facultad de Arquitectura, que tuvimos la oportunidad de llevarlo a cabo hace algunos años también. Asimismo, desarrollé el proyecto y también fungí como tallerista para el mismo de Go On, que es un proyecto que busca implementar tecnologías amigables con la pedagogía en educación superior. Esto tuve la oportunidad de presentarlo y capacitar al personal de Mashab, OPSIA, RECLA y la Facultad de Arquitectura en un momento también. Y actualmente estoy desarrollando el proyecto PEER, la segunda fase o el volumen 2 del proyecto PEER, que lo trabajamos de la mano con la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, UNNOVA. Esto se presenta en UDUALC, que es la serie de universidades de América Latina y el Caribe, y actualmente pues estamos buscando implementarlo en la Facultad de Arquitectura ya como un volumen 2. Expuesto en países como Argentina, Canadá, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, India, Israel, entre otros. Ahora bien, la parte a la que me dedico actualmente está orientado específicamente a la investigación científica. Tuve la oportunidad y el honor de formarme en temas de investigación en la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura, a quien agradezco al 100% por el apoyo y por creer en mí, en ser mujer y apoyar el tema de la investigación, que créanme que a nivel latinoamericano y el Caribe, Guatemala es uno de los que menos produce conocimiento científico. Y en el caso de las mujeres es aún más bajo todavía el índice. Ya podremos platicar de eso más adelante también. Pero tuve a bien recibir el Premio a la Excelencia Académica en Investigación el año 2024 por parte de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Parte de la producción científica que he producido es la siguiente. Cuento con 3 libros, 2 de ellos ya están publicados y uno se encuentra en reedición. Artículos científicos tengo 2 también, uno ya publicado y uno que está actualmente en revisión. Y tesis, pues he desarrollado 3 también con esta metodología científica. Las instituciones para las que he trabajado investigación concretamente son, empezando en casa, ¿verdad? La unidad de investigación y graduación de la Escuela de Diseño Gráfico, en la que actualmente tengo el cargo de docente y asesora metodológica para proyectos de graduación. Posiblemente algunos de ustedes me conozcan específicamente por ello en el 5º año en las asignaturas de proyecto de graduación 1 y proyecto de graduación 2. Además de esto, también actualmente soy asesora metodológica de tesis de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, específicamente para la maestría de mercadeo. Y además, bueno, investigadora científica dentro de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura, DIFA, revisora por pares ciegos también de la revista Avance, que les invito a leerla. Es la revista indexada que tenemos dentro de nuestra facultad. Y he participado como revisora por pares ciegos de quienes publican artículos científicos en esta misma. Y por último, y no menos importante, también actualmente soy revisora científica por pares ciegos en la revista científica que tiene la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Entonces, para que conozcan un poco más acerca del trabajo de la investigación, acá les dejo algunos datos de contacto, mi correo electrónico institucional para que puedan ponerse en contacto conmigo y podamos dialogar de este tipo de cosas, mi conocimiento en diseño instruccional, docencia o principalmente en la investigación. Pueden encontrarme también en LinkedIn y principalmente en ResearchGate si quieren leer un poco de mi trabajo o la producción científica que he publicado a la fecha. Y también si quieren conocer mi recorrido en el diseño instruccional y qué es específicamente el diseño instruccional, acá les invito también a que puedan acceder al podcast Casaca Mata Carita, que se encuentra en YouTube, que fue creado, por cierto, por exalumnos de la Escuela de Diseño Gráfico, actualmente colegas en diseño gráfico. Y acá está el nombre de ese podcast, ¿verdad? En este caso, Diseño Instruccional con Angeli Enríquez, si quieren conocer un poco más al respecto. Muchísimas gracias por el espacio, gracias Alejandro. Y continuamos con el siguiente punto, imagino. Muy bien, gracias. Se me olvidó el aplauso para el licenciado Carlitos y para Angeli.
Miren, ya con esta experiencia y estas hojas de vida y experiencia que nos están contando ya dos de nuestros panelistas, a mí ya me dieron ganas de regresar al primer semestre y empezar a estudiar otra vez porque, bueno, me da mucho gusto y creo que lo que nos platica Angeli es un incentivo muy grande para nuestras compañeras también, en general para toda la comunidad, pero para las compañeras, para que desde ahora sepan, es posible. Y alguien dirá, ah, no, pero es que ella porque tiene dinero, porque ella, porque... No, esto se logra por esfuerzo, por dedicación y está al alcance de todos nosotros. Así que muchas gracias. Angeli, cuando eras estudiante, ¿cómo imaginabas la profesión? ¿Cómo creíste que sería? ¿Y cómo fue cambiando esa percepción a medida que fuiste estudiando? ¿Y cómo es ahora que ya te consolidaste como profesional? ¿Cuál ha sido tu percepción en ese desarrollo? Gracias, Alejandro. Y quiero contarles un poco acerca de cómo uno puede ir cambiando la percepción del diseño gráfico en conformidad con el avance que tenemos en la carrera, no solo académica, sino también profesional. Y cuando yo estudié, pues obviamente el pensum tenía los primeros 3 años de área común del técnico y luego los últimos 2 años ya correspondían a la especialización de la licenciatura. Entonces, pues siendo lo más honesta con ustedes, la mayor parte, digamos, de estos 3 años estaba enfocado en el diseño publicitario. Y yo miraba cómo toda la gente conectaba con esta parte del diseño publicitario. Tenía compañeros muy talentosos, tuve la oportunidad de estudiar con compañeros muy, muy buenos que ya trabajaban en agencias y yo me sentía siempre atrás y decía, bueno, soy buena estudiante, soy dedicada, pero yo no conecto con esta parte de la publicidad y los miraba que ganaban premios y esto, entonces decía, bueno, tal vez la carrera no es para mí, tal vez esto no va a funcionar. Y bueno, ya empecé esto, lo culmino. Entonces siempre fui también bastante dedicada en ese aspecto y fue hasta que llegué a la licenciatura que ya el diseño editorial fue el que terminó de enamorarme completamente y gracias a ello fue que fui avanzando concretamente en las siguientes etapas. Como estudiante, esa era la percepción que tenía originalmente. Era difícil, sí, pero jamás me rendí y decía, ciertamente no me veo trabajando en una agencia de publicidad y de hecho admiro muchísimo a las personas que lo hacen porque sé el esfuerzo que hay detrás, lo competitivo que puede llegar a ser el mercado laboral, específicamente en temas de agencia de creatividad. Y yo decía, yo no tengo esa garra y me encantaría tenerla. Entonces ya fue gracias al diseño editorial propiamente que descubrí que existe otro nicho, que existen otras formas de visualizar el diseño gráfico en el tema, en este caso, de los recursos editoriales, la creación de libros, la diagramación, que es algo un tanto más tranquilo si lo comparamos en función de las otras dos producciones. Producción audiovisual, que también, ¿verdad? Es un mundo súper ajetreado y súper competitivo y reitero, ¿verdad? Lograrse un espacio específicamente en esas especialidades es, considero, más difícil todavía. Entonces, eso fue lo que terminó de enamorarme, lo que gracias al estudio, digamos, me permitió conocer las bases que ahora me tienen en el tema de la investigación. Gracias, Alejandro. Muy bien, gracias por la respuesta. Sí, yo recuerdo, hay quienes dicen, bueno, no, yo entré porque no quería llevar matemáticas en otra carrera nada más, o algo así, ¿verdad? La expectativa que cada uno trae, o la expectativa que puede ir modificando la carrera. Yo ingresé porque quería hacer animación y descubrí en la tipografía una pasión que no conocía en mí, o descubrí otra cosa, como menciona Angeli. La segunda pregunta también tiene relación con su experiencia, y creo que si tomamos en cuenta el porcentaje de estudiantes que ya trabaja, de hecho, según nuestros estudios, en promedio general de toda la carrera, el 52% de nuestros estudiantes trabaja mientras ya está estudiando. No todos se desempeñan en diseño gráfico, así que nos vamos a centrar en la primera experiencia que tuvieron en su primer trabajo de diseño gráfico. Así que la pregunta volvemos a retomar con Angeli. Si recordamos el primer trabajo, creo que nos viene a la mente siempre nuestro primer trabajo por alguna razón, ¿verdad? ¿Cuál sería la mejor experiencia que te dejó el primer trabajo en diseño gráfico que tuviste? Gracias, Alejandro. Mi primer trabajo en diseño gráfico específicamente fue en la litografía, ¿verdad? En esta litografía
a gran escala. Y yo recuerdo que fue bastante osado de mi parte. Yo creo que parte de en ese momento estar en mis primeros años de los 20 hace que uno no tenga temor, digamos, a las consecuencias de lo que uno puede decir o hacer. Pero al final esto se convirtió en una muy buena experiencia y quiero dejarla como un consejo y que a veces a la edad que tengo, todavía trato de recordar precisamente como esa fuerza que me llevó a decir lo siguiente. Pues sucede que había tenido un pequeño inconveniente con alguien de ventas dentro de la imprenta porque estaban ofreciendo parte de un servicio que no estaba dentro de mi contrato, que era específicamente el tema de diagramar un recurso para un cliente que trabajaba la imprenta. Y mi labor era específicamente, cuando recién inicié, era la parte de el ser arte finalista, corregir los artes, pero no diagramar, a pesar de que tenía la base, digamos, del diseño gráfico editorial. Entonces recuerdo que muy osada de mi parte, ¿verdad? Llegué a hablar muy asertivamente y con mucha educación. Siempre la diplomacia también ha sido algo que considero que es una habilidad que me caracteriza. Pues platico con la jefa del área de ventas y le digo, mira, a mí no me corresponde diagramar el documento. O sea, realmente lo que hago es corregir todos los aspectos del arte final para luego mandar al CTP, posteriormente que esto ya se vaya a la producción dentro de la imprenta, ¿verdad? Al final no llegamos a un acuerdo como tal y recuerdo que ese mismo día dije, bueno, voy a hablar con recursos humanos, voy a solicitarle a recursos humanos que por favor me presenten el contrato y que si dentro de mi contrato estaban estas atribuciones que me estaban solicitando, pues con mucho gusto lo iba a hacer, caso contrario, que presentaba mi renuncia. Así fue la situación completa. Lo dialogamos, ¿verdad? Bastante bien, muy abierto el equipo, excelente equipo de trabajo. Pero mientras yo estaba explicando todo esto de una manera muy asertiva y creyendo realmente en mis derechos, recuerdo que estaba el gerente general ese día ahí en la imprenta, tenía la puerta abierta y estaba a la par del área de recursos humanos y me escuchó y me dice, Angie, venga para acá. Y yo, ay, bueno, eso me pasa por osada, por asertiva, por atrevida, pensé. Y dije, bueno, me van a regañar, o sea, me van a llamar la atención. Y ese era mi temor, ¿verdad? Era como, bueno, mi primera experiencia en diseño gráfico, tuve este pequeño desencuentro, llamémosle, con este vendedor, con este cliente, por lo tanto. Y recuerdo que lo que me dice el gerente general fue, admiro su asertividad y admiro que usted sepa concretamente a qué es a lo que viene. Así que escuché que quería renunciar, pues yo le propongo, más allá de esto, la quiero hacer directora o coordinadora de un proyecto nuevo, porque me interesa alguien que sepa qué es lo que se tiene que hacer y que sepa defendernos así ante otros clientes. Y me quedé con cara de ¿qué está pasando? ¿Esto es broma? Pues era muy en serio, ¿verdad? Él en ningún momento se rió y aprendí precisamente que la seguridad con la que nosotros podemos vender una idea, decir que no estamos de acuerdo o que sí estamos de acuerdo, en algunas ocasiones es una de las habilidades mucho más valoradas, específicamente en quienes coordinan y toman decisiones en un espacio. Y gracias a ello tuve la oportunidad de poder dirigir el proyecto al que me fueron, el que me asignaron, digamos, en ese momento. Y en efecto, ¿verdad? Cuando admiramos también a personas que están en una posición de liderazgo es porque saben tomar decisiones, saben ser asertivos, saben decir qué les parece, qué no les parece, sin temor. Eh, y eso me encantó. Uno de los aprendizajes también, y que fue la experiencia, ¿verdad? Con la que me quedo y la guardo en mi corazón, pero uno de los aprendizajes también que obtuve, él decía mucho, aprendí mucho de este gerente. Él decía, ¿verdad? Yo detesto cuando alguien viene a decirme, fíjese que tenemos un problema. El fíjese hacía tanto ruido y yo aprendí, digamos, a identificarlo en las personas y él decía, en lugar de decirme, le comento, tuvimos este problema, pero lo solucioné de esta otra forma, ¿verdad? Entonces, esa hace la diferencia entre alguien que está coordinando y alguien que simplemente sigue las indicaciones y no llega a crecer, digamos, siempre en relación de dependencia, que ha sido la experiencia que he tenido laboral en el mercado y en el campo del diseño gráfico. Gracias, Alejandro. Muy bien, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo. Y mucha de esa seguridad con la que uno se presenta, incluso al primer empleo, porque a veces uno en el primer empleo o la primera vez que uno cobra un proyecto a un cliente, uno va con ese, son 3,000 quetzales. Esa seguridad se desarrolla
A veces en el aula, a veces participando, a veces preguntando, debatiendo con el profesor para que uno ejercite también esa seguridad y la preparación, obviamente, ¿verdad? Muy bien, gracias, Angeli. Hemos culminado también ahora con la segunda pregunta. Vamos a dar paso a la tercera, que esta ya nos, mm, nos dirige a otro tipo de temas. Vamos a hablar un poquito sobre el mercado laboral. Y esta pregunta bueno, se divide en dos preguntas en realidad, pues serían dos preguntas en una, porque se escucha mucho, no sé si a ustedes les ha sucedido, pero se suele escuchar que a veces del diseño no se vive y a veces uno empieza a sentir esa sombra que nos persigue, ¿verdad? ¿Será cierto de que de diseño no voy a vivir? ¿Será cierto que esto no alcanza para tener una vida digna en Guatemala? Y si a eso le vamos sumando las tecnologías que compiten o parecen competir con nosotros, pues va generando cierta, quizás zozobra, ¿verdad? Entre los estudiantes o incluso entre los profesionales, porque uno dice, me voy a ser sustituido quizá por una inteligencia artificial, o ya no es necesario contratar un diseñador porque la IA puede hacer tal cosa. Entonces, en medio de todo ese ruido que hay, y quisiera saber en su experiencia, ¿qué tan cierta sería esa expresión del diseño no se vive? Y en su experiencia, ¿qué proyectos les han demostrado que sí se puede vivir de esto? Angeli. Gracias, Alejandro. Creo que es algo a lo que todos nos enfrentamos en algún momento. El tema de la precariedad laboral en Guatemala, pues es algo complejo, no vamos a mentir en esa parte. Sin embargo, lo que a mí me ayudó, digamos, a especializarme y a encontrar un nicho y un área en la que pude crecer y tener clientes de gran envergadura, es específicamente encontrar esto. Especializaciones, espacios indicados a temas mucho más específicos de nuestro quehacer como diseñadores y diseñadoras gráficas. Por ejemplo, de mi parte inicié la parte del diseño instruccional partiendo de el desarrollo de contenidos pedagógicos. Entonces, esto iba muy de la mano también con el diseño editorial, que era precisamente la especialidad que yo seguí dentro de la licenciatura, editorial didáctico e interactivo. Entonces, ya tenía cierta noción de qué era el desarrollo de recursos para educación. En este caso, cuando empecé a trabajar en las transnacionales, creo que ahí fue donde encontré una excelente oportunidad de crecimiento laboral. Reitero, siempre mi experiencia ha estado orientada en la relación de dependencia, entonces siempre he sido, digamos, empleada de alguna institución particular. Pues es en este caso cuando empiezo a encontrar este nicho y empiezo a especializarme en él. Inicié, digamos, en el tema de mercado interno en una de las transnacionales, las famosas BPOs en Guatemala. Creo que especializarme en mercadeo interno y entender cómo es el mejor recurso de publicidad para una institución es precisamente su recurso interno, su recurso humano. Entonces, si se fortalece la parte del recurso humano, dentro de la institución, ellos mismos se van a encargar de dar buena publicidad a una institución. Entonces, ahí empecé a foguearme un poquito con todo este tema del diseño instruccional, desde el desarrollo de contenidos para capacitación de personal de los BPOs. Posteriormente, cuando ya participo en esta gran empresa, ¿verdad? De internacional, concretamente tiene sede en Canadá, el equipo con el que trabajábamos en Global Learning Share Services estaba disperso en distintos países, Canadá, Estados Unidos, Guatemala. Mis jefes inmediatos estaban en Filipinas, también teníamos parte del equipo en Rumania, en Bulgaria y en Irlanda y Reino Unido. Así es como estaba disperso. El Salvador también ya de Centroamérica, ¿verdad? Y Guatemala. Especializarme en la parte del diseño instruccional fue un parteaguas completísimo. Entonces siempre busquen en la manera de lo posible encontrar esas especialidades que los hagan expertos en una temática muy particular. Gracias a ello y retomando la pregunta, ¿verdad? ¿Qué experiencias buenas se han tenido que me han demostrado que es posible vivir del diseño gráfico? Precisamente ello. Creo que también un consejo que les puedo dar, la propia universidad se los pide como requisito para graduación, los idiomas. Créanme, hace una gran diferencia poder, ¿verdad?, desempeñar nuestra labor en otros idiomas, porque esto abre las puertas a clientes internacionales. Y les voy a contar, yo jamás pensé que iba a tener la oportunidad de desarrollar una estrategia de capacitación para todo el personal de servicio al cliente, de clientes como Google. Creo que eso fue
el momento eureka más maravilloso de mi carrera como diseñadora instruccional, Google, Fitbit y también el desarrollador de videojuegos Epic Games, que ustedes posiblemente lo conozcan por el famoso juego Fortnite. Jamás en la vida pensé yo hacer una estrategia de educación o de capacitación, en este caso, para las personas de servicio al cliente y soporte técnico de estas 3 compañías. Así que sí se puede, especialícense. Creo que la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es, ¿qué quiero yo del diseño? Del diseño gráfico, ¿qué es lo que más me gusta? Y cuando ya saben responder esto, busquen especializarse. Y insisto, ¿verdad? Un consejo importante, los idiomas nos abren puertas. La propia universidad les pide para poderse graduar, si no estoy mal, creo que es hasta el nivel 10 del inglés. Tómenselo en serio, de verdad, esto es un gran parteaguas. Gracias, Alejandro. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Voy a retomar lo que decía Angeli. Busquen algo que les gusta en esta carrera, la disciplina con la que más conectan, especialícense y el otro consejo es aprendan idiomas. Así que sí se puede. La siguiente pregunta es esa, cuando los proyectos no salen bien. Queremos, por ejemplo, para Angeli de nuevo, si podría compartirnos alguna experiencia donde un proyecto no salió como esperaba, cuando un proyecto quizás salió mal, incluso quizá hubo pérdidas, representó alguna pérdida de dinero, de capital. ¿Ha habido una experiencia así en tu vida profesional y cómo lo resolvieron? Sí, totalmente. Creo que gracias, Alejandro, esta es una de las preguntas que más me gustan porque habitualmente, ¿verdad? Pues contamos en lo que nos fue bien, esto qué bonito, este cliente, pero creo que todos hemos vivido experiencias también que nos han marcado muchísimo. Si les contara cuántas veces había salido o he salido en algunas ocasiones, ¿verdad? Llorando del trabajo, de la frustración de que algo no salió, de que de pronto pues esto representa más trabajo porque hubo un error X o Y motivo. Incluso pues hago la broma, ¿verdad? Una lloradita de 10 minutos y bueno, a continuar, a seguir, ¿verdad? Pues les voy a contar una de las experiencias en las que pues el proyecto no funcionó, hubo consecuencias y creo que las consecuencias éticas son las que me dejaron el aprendizaje más grande. Y les voy a contar ahorita pues mucho jajaja, jejeje, con la historia. En su momento no lo vi así, ¿verdad? Fue algo bastante duro. Precisamente en mi primer trabajo creo que es de las cosas que uno más recuerda, ¿verdad? Porque es la primera vez que nos enfrentamos bueno, un error tiene consecuencias y tiene consecuencias no solo para nosotros, sino para alguien más. Pues les comento, estaba como arte finalista y precisamente tenía asignado uno de mis primeros proyectos, que era preparar el arte para el quemado de las placas y posteriormente, ¿verdad?, para los demás procesos litográficos correspondientes. El proyecto era concretamente un folder con solapa. La solapa, pues, es esta pestaña, ¿verdad?, que permite que se puedan colocar papeles dentro de un folder. Entonces, pues ya había preparado los artes, hice la separación de colores, mandé a quemado de placas, todo bien. Y bueno, pues el resto siguió trabajando de noche. Al día siguiente, cuando ya retomo mi jornada laboral, ¿verdad? Llega una de las encargadas del departamento de producción y me dice, y esto me da tanta pena, ¿verdad? Ella con más pena de la que yo debería haber tenido, pero me decía, señor Angie, disculpe, ¿usted dejó el reservado del barniz? Y yo, ¿el qué? O sea, toda la producción, toda la producción de esos folders se había echado a perder porque no fui lo suficientemente cuidadosa. Ciertamente era mi primer proyecto, pero era de los aspectos que debía verificar, ¿verdad? Pues sí, se mandó a la prensa, al hacer la impresión, digamos, dentro de la prensa de las 4 torres, pues funcionó, todo perfecto, se troqueló y posteriormente cuando ya, bueno, antes del troquel, ¿verdad? Cuando se hizo el baño de barniz, pues cayó en donde tendría que haber estado el reservado para que cuando caiga el pegamento y pegue la solapa a uno de las astas, digamos, del folder, pues no haya problema. Entonces, toda la producción iba mal. No les voy a decir la cantidad por honor, la cantidad de impresiones que se echaron a perder en ese sentido. Y bueno, lo primero que pensé era mi primer proyecto, digamos, ya asignado directamente a mí, el primer ticket, le llamábamos en ese entonces.
Y yo dije, ya, o sea, aquí pierdo la cabeza, aquí ya está, bueno, mejor empiezo a empacar mis cosas, porque qué vergüenza. Y afortunadamente, como era el primer proyecto, pues fueron bastante piadosos, creo que voy a utilizar esa palabra, fueron bastante piadosos conmigo, no hubo una amonestación monetaria en esa ocasión, pero aquí viene lo que para mí fue todavía más grave que una amonestación monetaria. Creo que hubiera preferido que hubiera habido una amonestación monetaria hacia mi persona directamente que lo que pasó después. Las personas que trabajaban en el área de empaque, en el área de producción, se quedaron horas extra porque tenían que raspar con lija a mano todos y cada uno de esos folders para que pudieran colocar el pegamento y posteriormente, pues, no echar a perder la producción completa. Creo que esta fue uno de los aprendizajes más grandes para mí y creo que por eso trato en la manera de lo posible, ¿verdad? Somos humanos, siempre estamos aprendiendo, siempre cometemos errores, pero trato en la manera de lo posible, en lo que a mí compete y lo que está bajo mi responsabilidad, conscientemente de hacer las cosas bien, porque en muchas ocasiones un error nuestro, pues ciertamente puede implicar una repercusión económica para nosotros, perder un cliente, que haga una amonestación, que se haga una amonestación por control de calidad, que eso también afecte, digamos, nuestro salario, pero más allá de eso, un error que nosotros cometamos puede implicar trabajo para alguien más. Y creo que ese fue el aprendizaje más grande que obtuve en esa ocasión, más allá, como les digo, de una amonestación económica. Creo que ahora, ¿verdad? Ya con la madurez que he tenido a lo largo de mi recorrido laboral, habría preferido que la amonestación hubiera sido directamente a mí, a que saber que gracias a ese pequeño error, a ese errorcito que a veces puede parecer insignificante, porque no fui cuidadosa, porque de pronto se me escapó, ¿verdad? O la poca experiencia involucró, digamos, a que más personas se vieran afectadas y que, pues, quién sabe, no pudieron llegar a sus casas en el horario adecuado, ¿verdad? Porque estaban sacando la pata que yo había metido. Entonces, creo que eso es una de mis lecciones más grandes. También se las comparto a ustedes con mucho cariño para que no les toque. Traten siempre de buscar la excelencia, aunque somos humanos y posiblemente nos vamos a equivocar y gracias a esas equivocaciones y tropiezos es que aprendemos más. Traten conscientemente de hacer las cosas bien, porque a veces un error nuestro recae en más personas también. Gracias, Alejandro. Muy bien, gracias. Sí, qué miedo, ¿verdad? Que un despiste o un error nuestro repercuta en más personas después. Entonces, sí. Pero nos quedamos con parte de la respuesta de Angeli, donde dice, hay aprendizaje en los errores. O sea, no siempre las cosas nos van a salir bien. Sí, pensaba que esta pregunta valdría la pena también saber la opinión de Angeli. Les mencionaba que ella tiene una investigación muy completa sobre el mercado laboral en Guatemala y creo que ella también puede aportar muchísimo en esta pregunta. La repito la pregunta. Básicamente, ¿en qué áreas del mercado laboral o dónde existen más oportunidades laborales en Guatemala para un diseñador gráfico? Gracias, Alejandro. Y también, en virtud del tiempo, pues les invito, si pueden acceder a la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el sitio web oficial de la biblioteca. Buscan el libro, este es el nombre, Realidad Laboral del Diseño Gráfico en Guatemala. Fue un estudio socioeconómico de una investigación científica que realicé, que me llevó 3 años poder condensar, digamos, la información y posteriormente, pues ya con todo el rigor académico y científico, hacer la publicación concreta. Y en virtud del tiempo, me permito leerles el apartado que especifica precisamente una evaluación que se hizo dentro de los 3 sectores de la economía laboral en Guatemala. Los 3 sectores, les cuento rápidamente, están divididos en 3 aristas. El sector público y autónomo, que son las instituciones públicas o estatales, digamos, o en el caso de la Universidad de San Carlos, por ejemplo, es pública, pero es autónoma al mismo tiempo. Luego tenemos el segundo sector, que corresponde al sector empresarial o el sector privado también, que son quienes prestan servicios con fines de lucro, y luego tenemos el tercer sector, que corresponde a las ONGs, y esto en relación de dependencia, porque si analizamos la parte de oportunidades que existen para diseñadores gráficos autónomos o quienes trabajan como freelancers, también los indicadores pueden ser distintos. Por cuestiones de tiempo, les voy a contar un poco cómo está la demanda laboral desde el segundo sector, que es la iniciativa privada en Guatemala, y para ello, el hallazgo de la investigación dicta que las oportunidades laborales que más se ofertan en motores de búsqueda digitales, al menos,
son las relacionadas a la publicidad y redes sociales. Si hablamos en un dato estadístico, son 4 de cada 10 ofertas laborales están orientadas a esta especialización. Otras especialidades ofertadas de manera proporcional entre sí son audiovisual y animación, editorial y litografía, y por último UX y UI, que al menos 2 de cada 10 por cada categoría son las que ofertan este tipo de cuestiones. Consejo que les puedo compartir en relación precisamente a los hallazgos de la investigación, particularmente cuando estén en busca de trabajo. Vamos a hablar en relación de dependencia, porque reitero, la parte del trabajo autónomo o freelance tiene una dinámica distinta dentro del mercado laboral, ¿verdad? Pero en el caso de la relación de dependencia, entre más sea específica la labor que se solicita del diseño gráfico, es mejor, porque esto garantiza que la propia empresa sabe a quién está contratando y para qué le está contratando. Caso contrario, podemos encontrar estos espacios en donde dicen, ¿verdad? Buscamos diseñador gráfico, pero ni la propia institución tiene la idea o la noción de qué es el diseño gráfico per se. Entonces llegamos a estos empleos y empieza esta sobresaturación de demanda de tienen que hacer redes sociales, pero también tienen que hacer audiovisual, y tienen que hacer audiovisual, pero también artes finales. Y recordemos que para todo esto existe una especialidad particular. Otro de los hallazgos importantes también en el caso del mercado laboral, particularmente, la oferta salarial se duplica con el manejo de idiomas. Eso se ha encontrado muchísimo siempre en el sector privado y en el tercer sector, que corresponde a las ONGs, que específicamente entre más idiomas puedan hablar. Por ejemplo, si hablan el idioma inglés, creo que eso ya duplica incluso la oferta salarial que les pueda ofrecer un empleador. Gracias, Alejandro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí tienen dos respuestas. La respuesta del licenciado Carlitos en función de su experiencia y la respuesta de licenciada Angeli en función de esta investigación que ella realizó. Muy bien, tenemos las dos últimas preguntas antes de pasar a las preguntas de estudiantes ahí en el chat. Las últimas dos preguntas son tan buenas, al menos a mí me interesa mucho saber su opinión, que me gustaría que las respondieran los tres, porque esta pregunta que viene tiene que ver con su experiencia como docente y creo que los tres tienen esa experiencia, ¿verdad? Entonces voy a regresar de nuevo con Angeli para preguntarle a los tres, aunque eso nos haga llevar un poquito más de tiempo, pero creo que vale la pena escuchar la opinión de los tres, porque como profesor, creo que todos hemos notado a veces debilidades en los estudiantes, cosas que el estudiante debe reforzar y a veces cada cohorte a veces van cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, después de la pandemia, no sé si ustedes han notado debilidades que antes no parecían tan evidentes, pero sí se nota cómo la virtualidad modificó la forma de interactuar del estudiante en clase. Entonces, la pregunta para los tres va a ser, como profesor, ¿qué debilidades han detectado en los estudiantes que se deben mejorar de cara al futuro? ¿Qué consejos les darían ustedes? ¿Qué es lo que han notado, Angeli? Gracias, Alejandro. Esta, pues también es una de las preguntas que más me gustan, viéndolas como un área de oportunidad que siempre podemos fortalecer, ¿verdad? Creo que una de las debilidades más grandes, creo que lo mencionaban anteriormente Luigi y Eli Carlos Franco en su momento, ¿verdad? El manejo de los tiempos, el asumir ciertas responsabilidades. Creo que una de las debilidades más grandes está orientada al tema de a las competencias, ¿sí? Y habilidades que podemos desarrollar. Creo que en temas gráficos y temas técnicos puramente, pues es algo que vamos fortaleciendo poco a poco, pero las competencias profesionales están orientadas a nuestro desempeño en el día a día. ¿En qué sentido? ¿Qué he visto yo, por ejemplo, en la parte de proyecto de graduación, que es precisamente en donde ya cada estudiante trabaja un proyecto con el que se va a graduar? Ustedes son completamente autónomos en ese sentido. Entonces les cuesta mucho en algunas ocasiones tomar decisiones propias, ¿verdad? Siempre buscan esta opinión, ¿verdad? Pero ¿será que esto está bien? Y al final créanselo, ustedes están dirigiendo un proyecto particularmente. Entonces, es una de las debilidades que tenemos, de pronto a veces por pena, de pronto a veces por miedo, pero sean asertivos, solucionen, tomen decisiones para solucionar problemas, no presenten problemas, sean creativos para la resolución de esos problemas que pueden ocurrir. Miren, la carrera es tan maravillosa, todos sabemos, ¿verdad? Y mencionamos mucho que una de las competencias principales de los diseñadores gráficos es ser creativos.
pues sean creativos también para encontrar decisiones, para encontrar soluciones, perdón, y tomar decisiones concretas. El manejo de los tiempos también es una de las competencias profesionales que más se valoran en el mercado laboral y que lastimosamente punteamos muy bajo como estudiantes, digamos, sancarlistas de manera general. El tema del manejo de los tiempos, el liderazgo y la toma de decisiones a través del pensamiento crítico, que creo que son de las áreas de oportunidad que más debemos fortalecer. ¿Cómo podemos hacerlo? Buscando solucionar los problemas que encontramos al día a día, empoderándonos en poder tomar decisiones creativas que ayuden a la solución de un proyecto y que esto también va a hablar mejor del proyecto más allá de la calidad gráfica que se tenga, que de hecho van de la mano, ¿verdad? Pero muchas veces es cómo logramos vender esto de la forma correcta. Y también, obviamente, ¿verdad? La excelencia técnica y gráfica puramente creo que se puede fortalecer en todo momento, pero las competencias, no se olviden de ellas, que son las que más se valoran específicamente para mantener un cliente o para vendernos en el mercado laboral. Entonces, ese es el consejo que les puedo dar y lo que yo he encontrado, digamos, como una debilidad que puede fortalecerse si ustedes así lo desean, ¿verdad? Queda de lado de ustedes esta parte. Gracias, Alejandro. Muy bien, gracias. Muy importante. Por eso me interesaba que esta pregunta la respondan los tres, porque desde su experiencia docente, cada quien ha detectado quizá debilidades que se necesitan reforzar. La investigación también que podría constituirse en muchos casos una debilidad en los estudiantes actualmente, ¿verdad? La investigación y la lectura, que forma el pensamiento crítico que también mencionaba Angeli. Entonces, todo está ligado, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la última pregunta. Estamos terminando la actividad con la última pregunta y pasamos a algunas preguntas que hicieron en el chat. La última pregunta también es para los tres porque me interesa conocer cuál es su respuesta. Aquí vamos a dejar volar la imaginación y vamos a suponer que podemos volver en el tiempo, volver al pasado. La pregunta es, si ustedes pudieran volver al pasado, volver en el tiempo, a ver su versión, aquella versión joven que entraba a la universidad, puro pollito, ¿qué consejos se darían conociendo las tecnologías y el contexto social del 2026? ¿Qué consejos se darían ustedes de cara al futuro? ¿Se darían palabras de ánimo o se dirían, no vos, no te metas a diseño, mejor seguí otra cosa, ¿verdad? ¿Qué consejos se darían si pudieran volver en el tiempo? ¿Angeli? Gracias, Alejandro. Creo que acá tengo dos visiones, digamos, para esta pregunta. La primera es confiar en el proceso. A veces, de repente, cuando estamos iniciando en las primeras etapas de la carrera, puede que la percepción que tengamos del diseño sea una cosa y mientras vamos avanzando en la carrera y también en el mercado laboral, nos lleva por rumbos que jamás imaginamos. Entonces, creo que el consejo es siempre confiar en el proceso. Al inicio, como les comentaba, ¿verdad? Yo tenía mucho el temor de ver, o me comparaba mucho, creo que todos lo hacemos en algún momento, me comparaba con estos compañeros que eran súper pilas en temas del diseño publicitario y ganando premios en las agencias, y yo decía, pero yo no me veo ahí, y tenía mucho ese temor. Entonces, ahora lo veo, ¿verdad? Gracias a confiar en ese proceso, uno va entendiendo mejor la carrera y el mercado laboral también termina de formarnos y creo que nos da la parte más importante de conocer el quehacer propio del diseño gráfico y cómo hay incluso espacios que jamás pensamos tomar que ahora son nuestro día a día. Por ejemplo, en el caso personal, la investigación. Creo que jamás me imaginé siendo investigadora científica, teniendo publicaciones científicas y estudiando un doctorado puro en investigación en la Facultad de Ingeniería. Jamás lo habría pensado y no es sino gracias al diseño y esa formación que logré precisamente a este punto. Entonces, la primera perspectiva que tengo de esta pregunta, pues es, sí, confiar en el proceso. Y la segunda, también es todo un consejo, es importante que seamos responsables, pero también que eso no conlleve a un estrés crónico, que creo que son cosas de las que poco se hablan, ¿verdad? Y hay estudiantes que dedican mucho a la carrera y mantener un promedio a veces puede ser contraproducente en algunas ocasiones, ¿verdad? Yo afortunadamente pues pude dedicarme completamente al estudio en gran parte de mi carrera, ya en los últimos pues ya tuve que estudiar y trabajar en algún momento, pero también, ¿verdad? Esto de la ansiedad que puede provocar el de dedicarse mucho y exigirnos, esta autoexigencia que nos podemos dar, también puede ser contraproducente. Sin embargo, también he de decirles que la vida es siempre muy buena y retribuye el esfuerzo
gracias también a esta dedicación que podemos tener en la parte académica, las puertas se van a abrir en muchos ámbitos también académicos, ¿verdad? Creo que no lo mencioné al inicio y vale la pena también mencionarlo. Gracias a esto de esa dedicación que pude tener en mi carrera de grado y posgrado, pues es que tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero. Fui becada, entonces también eso es una ventaja, ¿verdad? Nos abre puertas también la excelencia académica en muchos sentidos, siempre desde el ámbito académico, pero como bien decía Luigi también en algún momento, ¿verdad? No pensemos que en el mercado laboral el título nos va a garantizar todo. No es así, o sea, realmente no es así. Pero, ¿qué consejo podría darle a la Angeli de primer año, verdad? Que confíe entonces en el proceso, la misma vida nos va ayudando a evolucionar dentro del diseño. El diseño es una carrera maravillosa y también, ¿verdad? Enfóquense en ser dedicados, en ser cumplidos, pero que esto también, ¿verdad? No repercuta ya en daños propios de salud, en temas del sistema nervioso o la ansiedad, que pueden darse también y poco hablamos de la salud mental hoy por hoy. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muy bien, muy bonitas las respuestas. Bueno, compañeros, con eso hemos terminado las preguntas que teníamos estructuradas para esta actividad y vamos a pasar a la última sección, que es la de preguntas del chat. Por motivos de tiempo, que de hecho ya nos pasamos unos minutos, vamos a dirigir una única pregunta a cada uno de los panelistas. Perdonen ustedes, no es por querer discriminar sus comentarios y preguntas, pero en favor del tiempo nada más vamos a dirigir las preguntas. Hay algunas preguntas puntuales para los panelistas. Voy a empezar con una que está dirigida a Angeli. Dice, no voy a leer el remitente porque son nombres de YouTube y son nombres muy complicados. Darks Bonnie 07. Bueno, dice Angeli, para quienes queremos estudiar en el extranjero, ¿qué requisitos y habilidades deberíamos empezar a desarrollar desde ahora para aumentar nuestras oportunidades de admisión o de obtener becas? Muy bien, excelente. Primero, uno de los factores que más consideran para poder ser seleccionado y poder estudiar en el extranjero es la excelencia académica. Por eso les mencionaba, ¿verdad? La importancia de que dediquemos también el tiempo que merece la carrera como tal. Busquemos en la medida de lo posible de mejorar los promedios. Es uno de los requisitos, digamos, que se evalúan en muchos de los espacios de oferentes de becas. Dependiendo también el tipo de beca que ustedes busquen, ¿verdad? Si es a nivel latinoamericano, pues hay bastantes oferentes de becas, por ejemplo, a nivel latinoamericano, de los que más aportan, digamos, a ello, Chile, Argentina, ¿verdad? Y en este caso tenemos el idioma que compartimos, el idioma español, entonces también busquen este tipo de referentes. Sugiero altamente que puedan ver de vez en cuando la página de SGPlan, concretamente ahí fue donde yo encontré la oportunidad de las becas que yo obtuve. Y además, ¿verdad? Si lo que quieren es expandirse a un nivel internacional, los idiomas son clave. Creo que todo lo que se presenta, los expedientes son bastante extensos, pero son ya en idioma inglés, independientemente de en dónde se van a desarrollar. Pues yo estudié en Jerusalén y también en la India, y en estos casos, pues el inglés fue el que abrió las puertas, y también la excelencia académica, que son de las cosas que más se evalúan. Consejo sabio: SGPlan es uno de los oferentes de becas más importantes. Dentro de SGPlan convergen, digamos, todas estas agencias internacionales, que es el término correcto, de educación. Hay becas para Japón, como JICA, digamos, que apoya, COICA, que es de Corea del Sur, que creo que es algo que les interesa mucho. He escuchado como parte, digamos, del interés que tienen los estudiantes. COICA y JICA, por ejemplo, Japón y Corea del Sur, buscan, obviamente, ofrecer becas siempre y cuando tengamos la excelencia académica y manejemos el idioma inglés. Pero si no, no está de más decirles, ¿verdad? España también es uno de los oferentes de becas más importantes. Y en el caso de Latinoamérica, concretamente, podemos hablar de Chile y Argentina, que también apoyan muchísimo a este tema. Entonces, consejos, siempre estén al tanto, ¿verdad? De las especializaciones. No solo busquen temas de posgrado, también hay programas de especializaciones, certificaciones internacionales, cursos cortos que pueden también buscar. Consejo también importante, tenemos que ser severamente ordenados. Y en la palabra severamente hago este énfasis porque un expediente lo pueden rechazar porque nos faltó un requerimiento que es el más pequeño. Entonces, acostúmbrense a saber seguir instrucciones, a leer de una forma específica, ¿verdad? ¿Cuáles son estos requerimientos? Porque por uno que nos falte, acordemos que nos están evaluando con controles de calidad internacionales.
Y a veces en Guatemala dejamos pasar ciertas cositas, pero las becas internacionales no dejan pasar esas cositas, ¿verdad? Entonces, ese es el consejo, ¿verdad? Busquen los apoyos. CEGEPLAN es una excelente agencia ya nacional, ¿verdad? Concretamente de la Secretaría del Gobierno, que permite, digamos, que conozcamos cuáles son estos referentes a nivel internacional, inglés, a nivel latinoamericano, el español, y que sean ordenados a la hora de emitir sus expedientes y que tengan paciencia, porque hay muchos requisitos que los evalúan completamente. Exámenes de salud, permisos también en embajadas, o sea, si al final es bastante largo el proceso, pero que si se animan a hacerlo, con toda libertad me pueden escribir. Si en algún momento necesitan una carta de recomendación, se lo he dicho a mis estudiantes de proyecto de graduación, pues con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho gusto se las puedo emitir porque a veces piden de una entidad nominadora y que no pierdan la esperanza, ¿verdad? Lean los requisitos y síganlos en pasos ordenados. Ese sería mi consejo. Gracias, Alejandro. Muy bien, muchas gracias. Muy buena respuesta. Y para quienes estaban interesados en esta temática, ahí tienen. Tenemos ya información y un buen consejo para que lo empiecen a tomar en cuenta. Muchas gracias por el tiempo. Que tengan una feliz tarde a todos. Así que con todo gusto voy a leer el siguiente diploma. Vamos a leer uno por cuestiones de tiempo, pero lo mismo dicen los tres. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura, otorga el presente diploma de reconocimiento a la maestra Angeli Enríquez por su valiosa contribución a la formación académica de los estudiantes mediante su participación en el conversatorio, vivencias del estudio a la práctica profesional en la lección inaugural de diseño gráfico del segundo semestre 2026 y enseñada a todos. Firman el arquitecto Sergio Castillo Bonini en calidad de decano y el arquitecto secretario académico Ronald Herrarte. Guatemala, 5 de agosto del 2026. Mil gracias. Un aplauso, por favor, Alejandro. ¿No? Va, un aplauso, aquí se los voy a poner.